Vamos a leer un fragmento del libro Viajes de Gulliver por Jonathan Swift. Pon mucha atención porque vamos a leer dos textos a ver si logras identificar la diferencia. El primero dice así: actué como médico en dos barcos sucesivamente y durante 6 años hice varios viajes a las Indias Orientales y Occidentales, lo que me permitió aumentar mi fortuna. Pasaba mis horas de ocio leyendo a los mejores autores antiguos y modernos, pues llevaba siempre conmigo muchos libros. Cuando estaba en tierra, estudiaba las costumbres y la índole de la población y trataba de aprender su idioma, lo que me facilitaba mi buena memoria. Ahora vamos a leer el segundo texto, que dice así: actuaste como médico en dos barcos sucesivamente y durante 6 años hiciste varios viajes a las Indias Orientales y Occidentales, lo que te permitió aumentar tu fortuna. Pasabas tus horas de ocio leyendo a los mejores autores, antiguos y modernos, pues llevabas siempre contigo muchos libros. Cuando estabas en tierra, estudiabas las costumbres y la índole de la población y tratabas de aprender su idioma, lo que te facilitaba tu buena memoria. Si te diste cuenta, leímos el mismo texto, pero ¿lograste identificar cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Eso tiene que ver con la cuestión gramatical en una narrativa. Lo que acabaron de escuchar es la parte de un cuento relatado en dos tipos de personas gramaticales. Y bueno, tú puedes pensar qué son las personas gramaticales o cuál es la diferencia entre lo que leímos anteriormente que no logré notar, porque para mí pudo haber parecido igual la misma historia. De hecho, fue la misma historia, solamente contado desde dos perspectivas diferentes. El objetivo de esta clase es que conozcamos y aprendamos las personas gramaticales en la narrativa de un cuento. Así es, hay diferentes modos de contar un cuento, diferentes maneras de narrar, y hoy lo vamos a enfocar en las personas gramaticales. Muy bien, pero quiero recordarte que es un cuento porque siempre es muy importante recordar desde el punto de inicio que es un cuento. Como ya hemos estado viendo, es un tipo de subgénero dentro de la narrativa y que tiene una serie de características que lo hacen especial. Una de las más evidentes es que es un texto de carácter breve que cuenta con una incursión menor de personajes, tramas y escenarios, y puede ser cuentos para niños o para adultos según el tema. Lo interesante de esta parte de la definición que hemos estado viendo es que es una narrativa, y el hacer una narrativa, que quiere decir contar hechos, contar sucesos, pueden contarlo de tres perspectivas diferentes. Entonces vamos a aprender las tres personas gramaticales como podemos contarlo en la narrativa. Ya aprendimos la secuencia y ya aprendimos a diferenciarla de una leyenda que es un cuento. Ahora, ¿cómo contar un cuento? ¿Cómo hacerlo en la narrativa? La persona gramatical es el rasgo gramatical básico expresado en los pronombres personales. En las lenguas del mundo, la persona gramatical es un rasgo obligatoriamente expresado en el pronombre personal. Esta fue una breve definición de qué es una persona gramatical. Es un rasgo obligatorio en todas las lenguas del mundo, incluso lo que están aprendiendo en inglés, al estar aprendiendo algo también básico de las personas gramaticales. Lo vamos a manejar, y como se debe de manejar, mejor dicho, es en primera, segunda y tercera persona. Vamos a unirlo esta manera gramatical con la narrativa de un cuento. Cuando yo expreso en primera persona, puedo hacerlo de dos maneras: hablando de yo, del pronombre de yo, o sea, personalmente yo hablando, o nosotros. Cualquiera de estos dos es en primera persona. Un ejemplo, puedo decir: yo fui a la playa, o fui a la playa este fin de semana pasado, dado de que tenía algunos días de vacaciones. ¿Se dieron cuenta? Es una narrativa en primera persona, o también lo puedo hacer en plural. Mi familia y familiares fuimos a la playa este fin de semana pasado. Yo me estoy incluyendo junto con otras personas, pero sigo hablando en primera persona. ¿Se dieron cuenta? Varios libros que leímos, como La tinta de las Mora
o en la historia de Panchito donde habitan los ángeles, están narrados en primera persona porque ellos son los que están contando los hechos. O el mundo perdido también, que está hablando en primera persona, más en nosotros, lo que pasó alrededor. Cuando nos referimos a segunda persona, estamos hablando de tú o de ustedes. Cualquiera de estas dos maneras puede ser. El mismo ejemplo de las vacaciones. Tú te fuiste de vacaciones el fin de semana pasado, qué padre. O ustedes salieron de vacaciones, me alegro por ustedes. Es el mismo acontecimiento, un viaje a la playa en vacaciones, pero contado de otra perspectiva, porque tú fuiste a la playa. Entonces esto se le llama segunda persona. Y también en tercera persona se puede manejar tres. Todo es singular, él o ella, o ellos o ellas. En tercera persona es hablar de alguien que no está presente en el momento, haciendo referencia. Es como por decir que estamos platicando tú y yo y decir, él o ella se fue a la playa de vacaciones, o ellos se fueron de vacaciones a la playa. Es hablar de una persona o de unas personas, utilizamos ellos o ellas que no están presentes. Es manera fácil de recordarlo. Simplemente en la narrativa, esto nos ayuda a contar, esto nos ayuda a ver de manera clara la narrativa de un cuento, porque a manera de yo contarlo, o lo puedo hablar en primera persona, hablando de mí mismo, segunda persona de ti, o tercera persona de él, ella o ellos. Para que quede más claro, ve esta imagen que estamos viendo en pantalla de la persona gramatical. En pocas palabras, primera persona es la persona que habla. Segunda persona es a la cual se dirige el emisor en forma directa, y tercera persona es la persona de quien se habla. Esto es de manera simple, tanto primera, segunda y tercera persona. Para que pueda quedar más claro, vamos a hacer una práctica y poder identificar cuándo la narrativa es en primera persona, cuándo en segunda y cuándo en tercera persona, siempre tratando de ubicar estos pronombres, que es la clave para identificar en qué persona gramatical está la narrativa. Mientras pongo el código de salida para que lo veas de una vez, vamos a nuestra práctica. Vamos a leer un fragmento del cuento La Migala por Juan José Arreola. Tenemos 3 párrafos que cuentan la misma historia, pero vamos a identificar en qué persona gramatical está cada párrafo, subrayando los pronombres y palabras claves que nos ayudan a identificar este objetivo. Así que comenzamos con el primer párrafo. El día en que Beatriz y tú entraron en aquella barraca inmunda de la feria callejera, te diste cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía desesperarte al destino. Ahora comenzamos con el segundo párrafo. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Y terminamos con el tercer párrafo. El día en que Beatriz y ella entraron en aquella barraca inmunda de la feria callejera, se dieron cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía desesperarles el destino. Se dan cuenta, es la misma historia, pero con diferente persona gramatical. ¿Qué persona gramatical corresponde a cada párrafo que leímos? Muy bien, el primer párrafo corresponde a la segunda persona gramatical, porque incluye el tú entraron y si te diste cuenta y desesperarte. Te das cuenta, los verbos y los pronombres están hablando de tú o ustedes. Esto corresponde a la segunda persona. El segundo párrafo habla en primera persona, cuando dice y yo entramos o me di cuenta. Estoy hablando de mí mismo, o también pudiera aplicarse en nosotros si fuera para primera persona. Y el tercer párrafo corresponde a tercera persona, dado que dice y ella entraron o ellos, omitiendo, dice se dieron cuenta o desesperarles. Entonces esto nos indica que habla para tercera persona, en este caso ella, aunque pudiera aplicar también él o ellos. El trabajo consiste en identificar
qué textos, qué párrafos corresponden a primera, segunda y tercera persona. Solamente que en tu boleto de salida serán párrafos diferentes, pero seguirá manteniendo los mismos principios para poder resolverlos. Estoy seguro que con esta práctica quedó más claro las personas gramaticales dentro de una narrativa. En pocas palabras, es cómo se expresa el cuento, cómo se expresa la historia o de qué perspectiva. Lo que hicimos en la práctica va a ser muy similar a lo que va a ser en tu boleto de salida. Así que si tuvieras alguna duda, alguna pregunta, o puedes ver el video nuevamente o mandar un mensaje por la plataforma de Classroom. Mi nombre es el maestro Víctor López y nos estamos viendo el día de mañana.